El principio de la sabiduría es el temor de Dios, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios capítulo 1 versículo 7. A lo largo de mi vida, he aprendido que el conocimiento por sí solo no transforma a las personas. Puedes leer 1000 libros, escuchar cientos de charlas, pero si no aplicas lo que aprendes, sigues siendo el mismo. Hay algo en la experiencia que va más allá de las palabras, y hoy quiero compartirte 6 lecciones que no solo cambiaron mi vida, sino que también transformaron mi manera de ver el mundo. Estas lecciones provienen de la sabiduría de un monje, un hombre que encontró el verdadero sentido en lo simple, en lo profundo, y en lo que a menudo pasamos por alto. No son reglas rígidas, sino principios que, si permites que penetren en tu vida, te abrirán puertas que ni siquiera sabías que existían. La primera lección que aprendí fue sobre el silencio. En nuestra sociedad, estamos acostumbrados al ruido, a la constante información, a las conversaciones sin fin. El monje me dijo, el silencio es el maestro más elocuente. Y tenía razón. Al principio, me resultaba incómodo sentarme en silencio. Mi mente se llenaba de pensamientos dispersos, preocupaciones, listas de tareas. Pero él me enseñó que el verdadero poder del silencio es que te confronta contigo mismo. En ese vacío, empiezas a notar tus propios patrones, tus miedos, tus inseguridades. Solo cuando te permites el silencio, descubres qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y en esa claridad, surge una sabiduría interna que no proviene de ningún libro, sino de la conexión contigo mismo. El silencio te muestra quién eres cuando todo lo demás se detiene. La segunda lección fue sobre la paciencia. Vivimos en una era de inmediatez, todo lo queremos rápido, sin esperar. Pero el monje me enseñó que el tiempo tiene su propio ritmo. Me dijo, el bambú más fuerte es el que crece lentamente. Al principio no entendía lo que quería decir. Pero poco a poco comprendí que las mejores cosas en la vida, aquellas que realmente valen la pena, no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo constante y, sobre todo, paciencia. La paciencia no es solo esperar pasivamente, es actuar con constancia, sin la urgencia de ver resultados inmediatos. Es confiar en el proceso, sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu objetivo. Aprender a esperar sin ansiedad es un arte, y cuando lo dominas, descubres que el tiempo no es tu enemigo, sino tu aliado. Luego vino la tercera lección, la importancia del desapego. Este es un concepto que me costó mucho aceptar. Estamos tan acostumbrados a aferrarnos a las cosas, personas, logros, posesiones, ideas. Pero el monje me dijo, todo lo que te ata es una carga, y solo en la libertad encuentras la verdadera paz. Al principio pensé que desapegarse significaba renunciar a todo, vivir sin ningún tipo de apego emocional o material. Pero no se trataba de eso. El desapego verdadero no es abandonar todo, sino aprender a disfrutar de las cosas sin depender de ellas. Es saber que todo en la vida es temporal, y que el sufrimiento viene cuando nos aferramos a lo que inevitablemente cambiará. Desapegarse es reconocer que todo lo que tienes, incluso tu propia vida, no te pertenece realmente. Es una forma de liberar el peso de las expectativas y vivir con mayor ligereza. Estas son solo 3 de las 6 lecciones que me revelaron una forma diferente de ver la vida. Pero aún hay más, mucho más. Estas enseñanzas no son fórmulas mágicas, no prometen resolver todos tus problemas de inmediato, pero son caminos hacia una vida más plena y consciente. Una de las lecciones más transformadoras que aprendí fue la cuarta, la humildad. El monje me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré: el árbol más sabio no se enorgullece de su sombra, porque sabe que ella no le pertenece. Estas palabras resonaron profundamente en mí. Hasta ese momento, había creído que el éxito, los logros, incluso el respeto de los demás, eran el resultado directo de mi esfuerzo, de mi inteligencia. Pero me di cuenta de que la vida no funciona así. Lo que somos y lo que conseguimos no es solo producto de nuestras acciones, sino de la confluencia de muchas fuerzas, visibles e invisibles. A veces, el viento sopla a nuestro favor, otras veces, en nuestra contra.
La humildad consiste en reconocer que, aunque trabajamos arduamente, no controlamos todo. Que nuestros éxitos son el resultado no solo de lo que hacemos, sino de las circunstancias, de las oportunidades, de la ayuda que recibimos de otros, incluso sin darnos cuenta. Entender esto cambió por completo la manera en que me relacionaba con los demás. Ya no veía a las personas como competidores ni sentía la necesidad de demostrar mi valía constantemente. El monje me enseñó que la verdadera grandeza no está en sobresalir, sino en servir. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Cuando te quitas del centro de la ecuación, te das cuenta de cuánto puedes aprender de los demás, cuántas cosas puedes hacer sin la necesidad de reconocimiento. Dejas de actuar buscando la aprobación externa y comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad. La quinta lección fue la compasión. El monje me dijo: aquellos que no pueden ver el dolor en los ojos ajenos están condenados a sufrir el suyo en soledad. Esto me impactó profundamente, porque me di cuenta de que, a lo largo de mi vida, había estado tan centrado en mis propios problemas, en mis propios desafíos, que había olvidado mirar a mi alrededor. Había personas a mi lado, luchando batallas que yo ni siquiera había notado. El monje me explicó que la compasión no es solo sentir lástima por los demás, es compartir su carga, es caminar con ellos en sus momentos de dolor, de duda, de desesperanza. La compasión es una fuerza poderosa porque nos recuerda que no estamos solos. Cuando extiendes tu mano hacia alguien más, no solo alivias su sufrimiento, también encuentras en ese acto una parte de ti que creías perdida. Al practicar la compasión, descubrí que la empatía no es una cualidad pasiva. Requiere esfuerzo, requiere estar presente. Escuchar, de verdad, sin juzgar ni tratar de solucionar todo. A veces, lo único que alguien necesita es saber que no está solo. Y en esa conexión, ambos se transforman. La compasión es un puente que nos conecta con la humanidad de los demás, y al hacerlo, también nos reconecta con nuestra propia humanidad. La sexta lección, la gratitud. Esto, en muchos sentidos, es el culmen de todas las enseñanzas anteriores. El monje me dijo: no hay mayor pobreza que el alma que no sabe agradecer. Durante años, había estado enfocado en lo que me faltaba, en lo que aún no había conseguido. Pero la gratitud cambia tu perspectiva por completo. No es que ignores tus ambiciones o tus metas, sino que aprendes a valorar lo que ya tienes, en lugar de lamentarte por lo que aún no ha llegado. La gratitud es una práctica, no solo un sentimiento pasajero. Comencé a agradecer por las pequeñas cosas: una comida caliente, una conversación sincera, la simple capacidad de respirar. Al hacerlo, me di cuenta de que mi vida estaba mucho más llena de lo que había pensado. Y lo más importante, la gratitud transforma las adversidades. Cuando puedes encontrar algo por lo cual agradecer, incluso en los momentos difíciles, descubres que nada es completamente negativo. Siempre hay una enseñanza, un pequeño rayo de luz, si sabes dónde mirar. La gratitud, me enseñó el monje, no solo te hace más feliz, también te hace más fuerte. Porque cuando reconoces lo bueno que ya tienes, te das cuenta de que puedes enfrentar lo que sea que venga. Tienes más recursos de los que creías, más apoyo del que imaginabas. Estas son las 6 lecciones que han moldeado mi vida, y aunque pueden parecer simples en la superficie, en la práctica, son una guía hacia una vida más plena, más sabia, más en paz. De todas las enseñanzas que recibí, quizás la más difícil de aceptar fue la idea del desapego emocional. En nuestra cultura, estamos acostumbrados a identificar el amor con el apego. Creemos que cuanto más amamos, más debemos aferrarnos a las personas, a las relaciones, a los momentos. Pero el monje me mostró que el verdadero amor no está en el control, sino en la libertad. Me dijo: el amor que ata no es amor, es miedo disfrazado. Y esas palabras fueron como un golpe a mi ego. Durante mucho tiempo había confundido el deseo de mantener cerca a las personas con una muestra de cariño. Pensaba que si no me aferraba a ellas, las perdería, o que tal vez mi relación con ellas se debilitaría. Pero el monje me explicó que el apego nace del miedo, miedo a la soledad, miedo a ser olvidado,
miedo a no ser suficiente. Cuando amas desde ese lugar, no estás dando amor puro, estás tratando de retener algo que nunca te ha pertenecido. El desapego no significa que dejes de preocuparte por las personas, ni que te vuelvas indiferente. Al contrario, es amar de una manera más profunda, sin la necesidad de poseer. Este concepto me llevó tiempo asimilarlo. Fue doloroso al principio, porque tuve que reconocer que muchos de mis afectos estaban llenos de expectativas, de deseos de reciprocidad. Esperaba que las personas reaccionaran de cierta forma, que me correspondieran de acuerdo con mis propias necesidades. Pero el monje me dijo algo revelador: el amor verdadero no pone condiciones. Solo da, sin esperar nada a cambio. Y entonces entendí. Desapegarme no significaba dejar de amar, sino aprender a amar sin egoísmo. Cuando amas de esa manera, liberas a las personas de tus expectativas, y en ese acto también te liberas a ti mismo. Este desapego se extiende no solo a las personas, sino también a las cosas, a las ideas, incluso a las identidades que hemos creado sobre nosotros mismos. El monje me habló del ego como una construcción que muchas veces nos impide ver la realidad tal cual es. Me dijo: lo que crees que eres es solo una máscara, y si te aferras demasiado a ella, nunca descubrirás tu verdadero rostro. Eso resonó en mí, porque me di cuenta de cuántas veces había defendido una imagen de mí mismo que no era auténtica. Había luchado por mantener ciertas apariencias, por encajar en moldes que la sociedad o yo mismo me había impuesto. Desapegarse de esa imagen, de ese ego, fue liberador. Me permitió verme sin las etiquetas que me había colgado a lo largo de los años: el exitoso, el fuerte, el que siempre tenía que estar bien. Comprendí que detrás de todas esas máscaras había algo mucho más real, algo más humano, más imperfecto, pero también más valioso. El desapego, entonces, no solo era una cuestión externa, sino interna. Era aprender a soltar las ideas que tenía sobre mí, y permitir que mi verdadera esencia emergiera. Otra parte crucial de este aprendizaje fue entender que el cambio es inevitable. A menudo nos resistimos al cambio porque tenemos miedo a lo desconocido. Queremos que las cosas permanezcan como están, que las personas no cambien, que nuestras circunstancias sean siempre favorables. Pero el monje me dijo algo que transformó mi perspectiva: el cambio no es tu enemigo, es el maestro que te guía hacia tu verdadera forma. Al principio, me resistía a aceptar esta verdad. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, buscan estabilidad. Queremos la certeza de que las cosas seguirán siendo como las conocemos. Pero la vida, me explicó el monje, es como un río en constante movimiento. Nada permanece igual. Las estaciones cambian, las personas evolucionan, los momentos pasan. El sufrimiento viene cuando intentamos detener ese flujo, cuando nos aferramos a lo que ya no puede ser. Aprender a fluir con el cambio, en lugar de resistirlo, me permitió vivir con más ligereza. Ya no me atormentaba pensando en lo que había perdido o en lo que podría perder. En su lugar, comencé a ver cada cambio como una oportunidad, como una nueva fase en el viaje de la vida. Cada cierre trae consigo una apertura, y cada final, un nuevo comienzo. Este desapego al resultado final también me enseñó a disfrutar más del proceso. En lugar de centrarme en el destino, comencé a valorar cada paso del camino. Y me di cuenta de que, al dejar de obsesionarme por controlar el futuro, podía disfrutar más del presente. Eso fue, quizás, lo más revelador. El monje me llevó a comprender otra verdad poderosa: la mente es tanto nuestro mayor aliado como nuestro peor enemigo. La mente no controlada es como un mono que salta de rama en rama, incapaz de encontrar paz. Estas palabras me hicieron reflexionar sobre lo mucho que mi mente había estado dispersa durante años, siempre saltando entre pensamientos, preocupaciones y deseos sin rumbo. Vivimos en un mundo que nos entrena a tener una mente inquieta, a estar siempre en el pasado o en el futuro, pero rara vez en el presente. Nos volvemos prisioneros de nuestros propios pensamientos, atrapados en un torbellino de distracciones. El monje me explicó que el primer paso para liberar la mente es tomar conciencia de ella. Suena simple,
pero en la práctica es más complejo de lo que parece. La mayoría de nosotros no somos conscientes de los patrones de pensamiento que repetimos una y otra vez. Nos levantamos cada día, y sin darnos cuenta, caemos en los mismos hábitos mentales. Lo que repites en tu mente, lo vives en tu vida, me dijo. Y eso fue una revelación. Si llenamos nuestra mente de negatividad, miedos y quejas, eso será lo que se reflejará en nuestras experiencias. Pero si empezamos a observar nuestros pensamientos, a cuestionarlos, a redirigirlos, comenzamos a recuperar el control sobre nuestras vidas. El monje me enseñó una técnica sencilla pero profunda, la observación sin juicio. Me pidió que, cada vez que un pensamiento entrara en mi mente, lo observara como si fuera una nube que pasa por el cielo. No me resistiera a él, no lo juzgara ni tratara de cambiarlo, simplemente lo mirara. Al principio, esto me resultaba extremadamente difícil. Estaba acostumbrado a reaccionar ante cada pensamiento, a dejarme arrastrar por ellos. Pero poco a poco, comencé a entender la magia de la observación. Cuanto más observas, menos poder tienen sobre ti esos pensamientos que antes te controlaban. La práctica de la observación me llevó a otro nivel de comprensión. Muchos de los pensamientos que tengo no son míos. Son ideas que he absorbido de mi entorno, creencias que he heredado de la sociedad, de mi familia, de las experiencias pasadas. Y aquí el monje me compartió una frase que aún resuena en mi interior: la verdadera libertad no está en el mundo exterior, sino en la capacidad de elegir qué pensamientos dejas entrar en tu mente. Cuando escuché esto, me di cuenta de lo poco consciente que había sido sobre lo que permitía en mi interior. Había dejado que cualquier pensamiento, cualquier creencia, entrara sin filtros. Y esos pensamientos moldearon mi realidad. El segundo paso, después de la observación, es el cultivo de la intención consciente. Una vez que te vuelves más consciente de los pensamientos que cruzan por tu mente, puedes empezar a elegir aquellos que quieres alimentar y aquellos que debes dejar ir. Esto no significa que te conviertes en un guardián rígido, rechazando todo lo que no te gusta. Significa que, al ser consciente, puedes enfocarte en los pensamientos que te nutren, que te fortalecen, y que te permiten vivir de una manera más plena y libre. Esta enseñanza sobre la mente me abrió una puerta hacia algo mucho más profundo, la idea de que el sufrimiento es opcional. Durante mucho tiempo, había creído que el sufrimiento era una parte inevitable de la vida, algo que simplemente debíamos soportar. Pero el monje me mostró que el sufrimiento, en su mayoría, es creado por nuestra resistencia a la realidad. Me explicó que el dolor es inevitable, el dolor físico, las pérdidas, los cambios, todo eso forma parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento es algo que añadimos cuando nos resistimos a aceptar lo que es. Cuando oí esto, me sentí confundido al principio. ¿Cómo podía no sufrir si algo doloroso ocurría en mi vida? Pero el monje me explicó que la resistencia es lo que convierte el dolor en sufrimiento. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de una manera diferente a como son, creamos un conflicto interno. El dolor es una parte natural de la vida, pero el sufrimiento es la lucha que tenemos contra ese dolor. La aceptación, me dijo, no es resignación. Es reconocer la realidad sin añadirle el peso de la resistencia. A medida que fui integrando esta lección, comencé a darme cuenta de cuántas veces en mi vida había prolongado mi propio sufrimiento simplemente porque no quería aceptar la realidad tal cual era. Me aferraba a ideas, a expectativas, a situaciones que ya no tenían lugar en mi vida. Y en ese aferrarme, me causaba un sufrimiento innecesario. La mente, con sus pensamientos incesantes, alimentaba ese sufrimiento. Pero cuando aprendes a observar esos pensamientos sin identificarte con ellos, y cuando aprendes a aceptar la realidad tal como es, algo extraordinario sucede, el sufrimiento se disuelve. Hubo una enseñanza que, aunque parecía simple al principio, cambió mi manera de enfrentar cada día. El monje me habló de la importancia de vivir en el presente. Me dijo, la vida solo ocurre aquí y ahora. Todo lo demás es ilusión. Me quedé pensativo al escuchar esto, porque, aunque siempre había oído hablar del vivir el momento,
me di cuenta de que rara vez lo había practicado realmente. Mi mente siempre estaba atrapada en el pasado, reviviendo errores, recordando momentos que ya no podían cambiarse. O, por otro lado, se perdía en el futuro, anticipando problemas, planeando cada detalle de lo que aún no había sucedido. Y en esa constante oscilación, me perdía lo único que realmente existía, el presente. El monje me invitó a observar mi día a día y ver cuántas veces me escapaba de ese momento presente. Me sorprendió la frecuencia con la que mi mente vagaba. Estaba en una conversación y, en lugar de estar totalmente presente, ya estaba pensando en la respuesta que daría, o en lo que tenía que hacer después. Estaba comiendo y, en lugar de disfrutar el sabor, mi mente estaba preocupada por lo que vendría después. Me di cuenta de que el presente era como una puerta que, al abrirse, me permitía entrar en la verdadera experiencia de la vida, pero que rara vez la atravesaba. El monje me explicó que el presente es el único lugar donde podemos experimentar la paz, la felicidad y la claridad. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, solo este instante es real. Esta idea fue liberadora, pero también desafiante. Porque, ¿cómo puedes soltar el hábito de vivir en otro tiempo cuando has pasado toda tu vida haciéndolo? Me llevó tiempo entenderlo, pero cuando comencé a practicarlo, descubrí un nivel de serenidad que nunca antes había sentido. Cada vez que notaba mi mente alejarse, simplemente la traía de vuelta. No con fuerza, sino con suavidad, como un maestro que guía a un niño distraído. Vivir en el presente no significa que ignores el pasado o el futuro. No es una excusa para la irresponsabilidad ni para evitar planificar lo necesario. Me di cuenta de que es más bien un acto de atención plena, de estar consciente de lo que ocurre en este instante, y de experimentar la vida en su totalidad. Cuando estás verdaderamente presente, hasta las tareas más mundanas adquieren una nueva dimensión. Lavar los platos, caminar, incluso respirar, se convierten en actos llenos de significado. Te das cuenta de que la belleza de la vida no está en los grandes eventos o logros, sino en esos pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. El monje me mostró que una mente presente es también una mente más clara y enfocada. Cuando estás totalmente en el momento, tus acciones son más precisas, tus decisiones son más sabias. No actúas desde la prisa o el estrés, sino desde un lugar de calma y claridad. Descubrí que muchas de las equivocaciones que había cometido en el pasado fueron producto de una mente distraída, de haber tomado decisiones apresuradas mientras mi atención estaba en otra parte. Pero cuando entrenas tu mente para estar aquí, ahora, no solo vives más plenamente, también actúas con mayor conciencia. Una parte crucial de este aprendizaje fue entender la impermanencia. El monje me dijo algo que, al principio, me resultó difícil de aceptar: cada momento es único, y no volverá jamás. Por eso es tan valioso. Esta verdad me hizo ver lo fugaz que es cada instante. Nos aferramos a momentos del pasado o nos proyectamos hacia el futuro porque no queremos enfrentar la realidad de que cada momento está destinado a desaparecer. Pero cuando aceptas esta impermanencia, en lugar de temerla, empiezas a valorar cada experiencia como algo único, algo que no puede repetirse. Ya no vives en la nostalgia ni en la ansiedad por lo que vendrá. Simplemente te permites estar, vivir, sentir. El monje me enseñó una práctica para anclarme al presente que, aunque simple, fue transformadora: la respiración consciente. Me dijo: cada respiración es una oportunidad para regresar a la hora. Al principio, subestimé el poder de algo tan básico como respirar. Pero cuando empecé a prestar verdadera atención a mi respiración, algo cambió. Cada inhalación me traía de vuelta al momento presente, cada exhalación me permitía soltar las tensiones, las preocupaciones. Con el tiempo, esta práctica no solo me ayudó a estar más presente, sino también a reducir el estrés y a encontrar una paz interior que antes me parecía inalcanzable. Esa lección de vivir en el presente, de aceptar la impermanencia y de encontrar la paz en lo simple, se convirtió en una guía para cada día de mi vida. Una de las lecciones más profundas que recibí del monje fue sobre la importancia de la humildad. Me dijo algo que me dejó pensando por mucho tiempo: la humildad no es pensar menos de ti mismo,
sino pensar menos en ti mismo. En un mundo donde constantemente nos animan a buscar reconocimiento, a destacarnos, a ganar la aprobación de los demás, esta idea iba en contra de todo lo que había aprendido. Había pasado años construyendo una imagen de éxito, esforzándome por demostrar mi valía, creyendo que debía ser visto, admirado y reconocido para sentirme completo. Pero lo que el monje me reveló es que esta búsqueda de aprobación externa es en realidad una forma de esclavitud. Me contó una historia sobre una flor en medio de un vasto campo. Esa flor no busca que nadie la vea, no intenta destacar ni ser especial. Simplemente es. Y en ese acto de ser, en su naturalidad, reside toda su belleza. La flor no necesita compararse con las demás, ni recibir la aprobación de los que la observan para ser hermosa. Entendí que nosotros, como seres humanos, también podemos vivir de esa manera, libres del peso de la comparación, del deseo de validación. La humildad, entonces, no es disminuirnos a nosotros mismos ni restarnos valor, sino liberarnos del constante deseo de estar en el centro de todo. A través de esta enseñanza, me di cuenta de cuán atrapado había estado en la necesidad de reconocimiento. Gran parte de mi sufrimiento venía de ahí, de la búsqueda incesante de que los demás me validaran, de ser alguien importante a los ojos de otros. Pero la humildad me enseñó a soltar esa carga. No se trata de volverse invisible o insignificante, sino de dejar de depender de la mirada externa para encontrar nuestro valor. Tu valor no está en lo que los demás piensen de ti, sino en lo que realmente eres, me dijo el monje. Y esas palabras me hicieron mirar hacia adentro, a descubrir que, debajo de las capas de ego y de imagen, había algo más auténtico y valioso esperando ser reconocido, pero no por otros, sino por mí mismo. La humildad, sin embargo, no se queda solo en uno mismo. Es una actitud que transforma nuestras relaciones con los demás. El monje me enseñó que cuando dejamos de pensar tanto en nosotros mismos, cuando soltamos esa necesidad de ser el centro de todo, podemos empezar a ver a los demás con mayor claridad y compasión. Me dijo, cuando tu corazón está lleno de ti mismo, no hay espacio para los demás. Esa frase me impactó, porque me hizo ver lo absorbido que estaba por mis propios problemas, deseos y ambiciones. Vivía en una burbuja, creyendo que el mundo giraba en torno a mí, y no me daba cuenta de cuánto me estaba perdiendo al no ver a los demás de manera genuina. El monje me explicó que la humildad abre el corazón. Cuando dejamos de enfocarnos tanto en nosotros mismos, comenzamos a notar el sufrimiento y las necesidades de los que nos rodean. Empezamos a escuchar más, a ser más comprensivos, y a actuar desde un lugar de verdadera compasión. Entendí que la humildad no era un acto de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Porque requiere dejar de lado el orgullo, el ego, y la necesidad de reconocimiento para simplemente estar presente para los demás. Y en ese acto de estar presente, de servir sin esperar nada a cambio, es donde se encuentra la verdadera grandeza. Otra lección que el monje me enseñó sobre la humildad es que nos permite aceptar nuestras imperfecciones sin miedo. A menudo, nos cuesta reconocer nuestros errores o limitaciones porque sentimos que hacerlo nos hace menos valiosos. Pero la humildad nos da el espacio para reconocer que somos humanos, que cometemos errores, y que eso está bien. El orgullo teme al error, pero la humildad lo ve como una oportunidad de crecer, me dijo el monje. Y fue entonces cuando comprendí que, en lugar de ocultar mis fallos o sentirme avergonzado por ellos, podía verlos como maestros que me ayudan a mejorar. La humildad también me permitió ver el valor en los demás. Cuando dejas de verte a ti mismo como el centro de todo, empiezas a apreciar las cualidades y los dones de los que te rodean. El monje me enseñó a ver a cada persona como un maestro, a aprender algo de cada interacción, sin importar cuán grande o pequeña fuera. Cada ser humano tiene algo que enseñarte, si estás dispuesto a escuchar, me dijo. Y al practicar esta apertura, descubrí una nueva manera de relacionarme con los demás, no desde la competencia o la comparación, sino desde la gratitud y la admiración sincera por lo que cada persona es y aporta. Esta lección de humildad transformó mi forma de vivir. Ya no sentía la presión constante de tener que demostrar algo a los demás o de estar en una lucha constante por sobresalir.
descubrí que la verdadera paz y felicidad no vienen de estar por encima de los demás, sino de caminar a su lado, con respeto, con compasión, y con una mente abierta para aprender siempre. Otra de las enseñanzas que impactó profundamente mi vida fue sobre el poder del silencio. El monje me dijo, el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de paz. En ese momento, no entendí completamente lo que quiso decir. Había crecido en un mundo ruidoso, donde siempre parecía haber algo que decir o hacer. El silencio me incomodaba. Lo asociaba con soledad, con vacío, y sentía la necesidad de llenarlo con palabras, distracciones o actividades. Pero, según el monje, el verdadero silencio es un refugio, un espacio donde uno puede reconectar con su esencia más profunda. El monje me explicó que el ruido externo refleja el ruido interno. Vivimos en una constante búsqueda de estímulos, distracciones y entretenimiento, porque nos resulta difícil enfrentarnos al silencio interior. Y ese ruido no es más que una manifestación de nuestra mente inquieta, siempre buscando algo en que enfocarse para no quedarse sola consigo misma. Me hizo reflexionar sobre cuántas veces había buscado algo externo para calmar mis inquietudes internas, una conversación, la televisión, música de fondo, cualquier cosa para evitar quedarme en silencio. Fue entonces cuando me invitó a practicar el silencio consciente. Al principio, me costó. Pasar un rato en completo silencio, sin hablar, sin hacer nada, parecía una tarea imposible. Mi mente se llenaba de pensamientos, inquietudes, preocupaciones, y la tentación de romper ese silencio era enorme. Pero con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Cuanto más me permitía estar en ese estado de silencio, más se calmaba mi mente. Era como si el silencio no solo me rodeara, sino que también penetraba en mi interior, disolviendo poco a poco esa inquietud constante. El silencio es el lenguaje del alma, me dijo el monje una vez, y empecé a entender a qué se refería. En el silencio, las respuestas que antes buscaba afuera comenzaron a surgir desde adentro. Empecé a sentir una claridad que no había experimentado antes. Las preocupaciones que parecían abrumadoras se volvían pequeñas, y las soluciones a mis problemas aparecían de manera natural, sin esfuerzo. Comprendí que, en el silencio, se encuentran las respuestas que el ruido externo nunca nos dará. El ruido nos distrae, pero el silencio nos revela lo que realmente importa. El monje también me enseñó que el silencio no es solo una ausencia de palabras, sino una actitud interna. Puedes estar en medio del bullicio y aún así experimentar ese silencio si aprendes a aquietar tu mente. El silencio interno es la capacidad de estar presente sin ser arrastrado por los pensamientos constantes, de observar el mundo sin juzgar, de escuchar sin necesidad de intervenir. Es un espacio de calma donde todo puede suceder sin que uno reaccione de inmediato. Y en esa calma, surge una paz que no puede ser perturbada por las circunstancias externas. Algo que me sorprendió fue darme cuenta de lo poderosa que es la práctica del silencio en nuestras relaciones con los demás. A menudo, cuando estamos en una conversación, estamos más preocupados por lo que vamos a decir a continuación que por lo que la otra persona está diciendo. Queremos tener la respuesta perfecta, el comentario adecuado, y en ese afán, dejamos de escuchar verdaderamente. El monje me enseñó que el silencio no solo es una práctica individual, sino también una herramienta poderosa para conectar con los demás. Cuando aprendes a estar en silencio, permites que la otra persona se exprese plenamente, sin interrupciones, sin juicios. Y esa es una de las mayores formas de respeto que puedes ofrecer. El silencio también me enseñó a ser más paciente. Al practicarlo, me di cuenta de cuántas veces había actuado de manera impulsiva, hablando o reaccionando sin pensar, simplemente porque no podía tolerar el vacío de no hacer nada. Pero en el silencio aprendí a pausar, a reflexionar antes de actuar. Y esa pausa, aunque pequeña, hace una gran diferencia. En lugar de responder desde la reactividad, podía responder desde la reflexión, desde un lugar de calma y claridad. Eso no solo me ayudó a manejar mejor los desafíos de la vida, sino que también me permitió ser más consciente en mis interacciones con los demás. La lección del silencio también me llevó a entender que la verdadera comunicación no siempre requiere palabras. A veces,
el simple acto de estar presente con alguien, sin necesidad de decir nada, es más poderoso que cualquier conversación. En el silencio compartido, hay una conexión más profunda, una comprensión que va más allá de lo verbal. El monje me dijo, hay verdades que solo se revelan en el silencio. Y con el tiempo, descubrí que tenía razón. Las palabras son limitadas, pero el silencio tiene una profundidad que nos permite experimentar lo que las palabras no pueden describir. Este viaje hacia el silencio fue uno de los más transformadores de mi vida. Aprendí a valorar esos momentos de quietud, a encontrar en ellos una paz que el ruido del mundo nunca me había dado. En el silencio, encontré un espacio donde podía escucharme a mí mismo, donde podía conectar con algo más profundo, algo que siempre había estado ahí, pero que había sido ahogado por el ruido de mi mente. La última lección que aprendí del monje fue una de las más poderosas y transformadoras, la importancia del desapego. Me dijo con una mirada serena, el apego es la raíz del sufrimiento. Desapegarse no significa no amar, sino amar sin poseer. Estas palabras me dejaron pensando profundamente, porque durante mucho tiempo había confundido el amor con el apego. Creía que cuanto más me aferrara a las personas, las cosas o las circunstancias, más seguro sería mi lugar en el mundo. Pero lo que no entendía era que ese aferrarme, esa necesidad de controlar y retener, me estaba causando más daño que bienestar. El monje me explicó que el apego surge del miedo a perder, del miedo a que las cosas cambien. Pero lo que me enseñó fue que el cambio es la única constante en la vida, y resistirse a él solo genera sufrimiento. Todo lo que amas en esta vida es temporal. Las personas, los momentos, incluso tú mismo, estás en un constante estado de transformación. Aceptar esto es liberador, me dijo. Y aunque al principio esta idea me resultó difícil de aceptar, cuanto más la meditaba, más sentía su verdad. El apego nos hace creer que necesitamos poseer aquello que amamos para ser felices. Creemos que si algo o alguien se va, perderemos una parte de nosotros mismos. Pero el monje me mostró que el verdadero amor no tiene nada que ver con poseer o controlar. Amar realmente significa permitir que lo amado sea libre, aceptar su transitoriedad y aún así apreciar su presencia en nuestras vidas. Me dijo, el amor verdadero es como un río, fluye sin detenerse, sin apegarse a las piedras que encuentra en su camino. Sigue su curso, porque eso es lo que le da vida. Estas palabras me ayudaron a ver el amor de una manera completamente nueva, como algo que debe fluir libremente, sin miedo, sin cadenas. El desapego no significa indiferencia, ni tampoco significa abandonar todo lo que amamos. El monje me aclaró que desapegarse es aprender a vivir en el equilibrio entre amar profundamente y estar dispuesto a dejar ir cuando sea necesario. Es entender que nada ni nadie nos pertenece realmente. Todo lo que experimentamos es un regalo temporal, y nuestra tarea es disfrutarlo, aprender de ello, y luego soltarlo cuando llegue el momento. En este proceso de soltar, encontramos la verdadera libertad. Esta lección también me llevó a reflexionar sobre mi relación con las cosas materiales. A menudo, el apego no se limita solo a las personas, sino también a los objetos y las posesiones. Creemos que cuanto más acumulamos, más seguros nos sentiremos. Pero el monje me mostró que este tipo de apego es una trampa. Me contó la historia de un hombre que, al tener muchas riquezas, construyó muros a su alrededor para protegerlas. Pero esos mismos muros que levantó para salvaguardar sus posesiones se convirtieron en su prisión. Cuanto más posees, más miedo tienes de perder, me dijo. Esa historia me hizo ver con claridad que las posesiones materiales no son la fuente de la verdadera seguridad o felicidad. Al contrario, cuanto más nos aferramos a ellas, más miedo nos causa la posibilidad de perderlas. El desapego material, entonces, es aprender a usar y disfrutar de lo que tenemos, sin dejar que nos posea. Es vivir con gratitud, pero también con ligereza. Las cosas van y vienen, y eso está bien. No significa que no debamos aspirar a tener lo necesario para vivir cómodamente, sino que no debemos identificar nuestro valor ni nuestra felicidad con lo que poseemos. El monje me enseñó que lo que realmente importa en la vida no se puede comprar ni acumular. La paz,
la sabiduría, el amor, son cosas que solo podemos experimentar plenamente cuando estamos libres del apego. Desapegarse también me enseñó a soltar expectativas. A menudo sufrimos porque la vida no se ajusta a lo que esperábamos. Nos apegamos a una idea de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no coincide con esa idea, sentimos frustración y dolor. El monje me enseñó que la vida no sigue nuestras expectativas, sigue su propio curso. Me dijo, deja ir la idea de cómo debería ser la vida, y empieza a vivir la vida tal como es. Al practicar el desapego de mis expectativas, descubrí que muchas veces el sufrimiento que sentía no provenía de las circunstancias en sí, sino de mi resistencia a aceptarlas. Esta lección final de desapego me permitió abrazar la vida con una nueva perspectiva. En lugar de temer el cambio, empecé a verlo como una parte natural del flujo de la existencia. En lugar de aferrarme a las personas o cosas con miedo de perderlas, aprendí a apreciarlas por el tiempo que estuvieran en mi vida, y luego soltar cuando fuera necesario. Y al soltar, descubrí una libertad que nunca antes había experimentado. Una libertad que me permitió amar sin miedo, vivir sin cadenas, y encontrar la paz en medio de la constante transformación de la vida. El monje tenía razón. El desapego no es una pérdida, es una ganancia. Ganamos espacio para ser, para vivir, para amar en su forma más pura. Y en esa libertad, encontramos la verdadera plenitud.